Muy buenos días, hermanos. Espero que hayan podido descansar bien y que estén animados, deseosos de escuchar esta mañana al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Isaías, el capítulo 12. Si usted ya lleva asistiendo un buen rato acá, sabe que estamos en una serie de Isaías que hemos titulado. ¿Cómo se titula esta serie, hermanos? Escuché más a los de Zoom que a ustedes. ¿Cómo se titula? ¿Quiénes no han recibido su libretica de apuntes? No se vaya sin la libretica de apuntes, que eso ayuda, hermanos. ¿Sí? Es para eso. Titulamos esta serie Dios de juicio y esperanza, Isaías. Y creo que nosotros todos escuchamos, bueno, los que estuvieron la semana pasada aquí, los que escucharon el mensaje, escucharon una comparación que hizo el pastor Jonathan de este libro con una sinfonía. Él dijo que una sinfonía tenía muchas piezas y algunas de ellas sobresalen más que otras. De esta forma, esa analogía pretendía ayudarnos a recordar algunos de los temas que van a sobresalir más en este estudio de Isaías. Déjeme hacer otra pregunta por pura curiosidad. ¿Cuántos están leyendo el libro de Isaías? Levante su mano. Sin vergüenza. A ver. Bueno, menos mal que la cámara está de este lado, el pastor Jonathan no los está viendo. A propósito, él está en Tenjo, está conectado ahí en Zoom, está enseñando en el seminario. Hermanos, es muy bueno que cuando estamos estudiando una serie sobre algo o algún libro, generalmente, estemos llevando la lectura también de ese libro. Entonces, les recomiendo que estén leyendo Isaías. Ahora, les voy a dar un ejemplo. El próximo domingo estaremos predicando sobre el capítulo 13. Entonces, si ustedes lo leen, ya ayudará un poco más con la predicación. Pero es muy bueno leerlo. Yo estoy leyendo Isaías un poco más despacio de lo que regularmente lo leo. De hecho, me devolví y empecé a leer otra vez, pero no lo estoy haciendo como acostumbro, una lectura rápida, sino un poco más lento. Y creo que no sé hasta dónde vamos a llegar con esta serie, pero es muy bueno que ustedes juiciosamente también estén leyendo el libro de Isaías. Así que perdón por la exhortación y ánimo, pero es muy bueno que hagan esto y vamos a nutrir mucho más la predicación. Bien, entonces estaba diciendo que la semana pasada así empezó la predicación con una comparación a este libro de una sinfonía. Y cuando escuchamos una melodía, una sinfonía, pues seguramente hay una respuesta de parte de uno, ¿cierto? No sé, los que han estado en un concierto de música clásica o algo, siempre hay respuestas de la forma en que los músicos llevan la armonía y todo esta serie de instrumentos. Ahora, pensemos por un momento con esta analogía, ¿cómo estamos respondiendo a la predicación de Isaías? ¿Cómo estamos respondiendo a la predicación de Isaías? Sería chévere poder, y no lo vamos a hacer, no se preocupen, recoger 5 aplicaciones, 5 lecciones, que cada uno hasta aquí en el capítulo 11 haya podido sacar de Isaías para su vida personalmente. Hagan eso ahí en su casa, en su devocional en familia, ¿sí? Creo que tenemos que estar pensando en cómo, porque por alguna razón este libro está aquí, por alguna razón estamos predicando este libro. Y eso no tiene que ver únicamente con lo que Dios ha hecho atrás en la historia, sino que también tiene que ver con nuestro ahora, ¿no? Y por eso es tan importante poder hacer las aplicaciones de cómo Dios va trabajando en nuestras vidas a través de su palabra. Bueno, hay varias formas en que uno puede estar respondiendo, sin embargo, a la predicación, pero sin duda alguna, aquí en el capítulo 12 de Isaías vamos a ver una respuesta directa a la predicación o a lo que Dios ha hecho.
en este capítulo 12 de Isaías. Así que para empezar vamos a leer todo el texto, que no es muy largo a propósito. Entonces vamos a leer Isaías el capítulo 12. ¿Listos? Leamos desde el versículo 1. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación y diréis en aquel día, cantad a Jehová, clamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Regocijad y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Oremos. Padre, te damos muchas gracias esta mañana por tu palabra. Es hermoso escuchar, Señor, cómo Isaías te adora, cómo él te alaba, Señor. Pero queremos que esta adoración vaya mucho más allá, Señor, que tenga que ver con lo que tú has hecho en nuestra vida, con lo que estás haciendo ahora en nuestra vida. Rogamos, Señor, que esta mañana tu Espíritu Santo, Señor, aplique tu palabra en la vida de cada uno de nosotros. Queremos que tu palabra, Señor, nos redarguya, nos exhorte, nos alimente, Señor. Queremos que ella nos prepare para la vida, Señor. Que seamos sabios a través de ella. Y por eso rogamos la asistencia de tu Espíritu, obrando en la predicación, Señor, para que todos los que estamos escuchando este mensaje hoy, Señor, podamos al terminar de escucharlo, alabarte a ti, Señor, y ser edificados en nuestra fe, en nuestra confianza en ti. Gracias, Señor. Bendice tu palabra esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a poner el reloj otra vez porque esta mañana lo puse y no me fue tan bien. Entonces, espero que esta vez me vaya mejor. Listo. ¿Qué está enseñándonos aquí el profeta Isaías en este capítulo 12? ¿Qué podemos ver a simple vista de lo que acabamos de leer en estos 6 versículos? Bueno, estos 6 versículos realmente son el producto de lo que el profeta había enseñado en el capítulo 10 y el capítulo 11, especialmente el capítulo 11, acerca de Dios cuando él demostró a Israel su soberanía al escoger a los asirios como el instrumento de Dios para traer juicio a ellos. Y luego en el capítulo 11, al mostrar muchos de los aspectos de esperanza del Shalom, que fue la prédica de la semana pasada. Entonces, no es extraño que ahora en el capítulo 12 nosotros encontremos un salmo, un himno elaborado por todo lo que Dios ha hecho hasta aquí en la vida de ellos, en el pueblo. Es una acción de gracias por lo que Dios ha hecho hasta el momento con el pueblo de Israel. Y ahora nosotros cuando vemos ese capítulo, pues podemos ver varias expresiones como resultado de lo que, de la salvación que Dios le había otorgado a Israel. Y yo creo que si nos detenemos a pensar en lo que encontramos aquí, pues no es tan difícil entender que haya una especie de un salmo ahí en este capítulo. La pregunta que podemos hacernos mientras estamos estudiando, sin embargo, este capítulo 12, es cuántas razones o cuáles son las razones que debe tener un creyente para alabar a Dios. ¿Cuáles deberían ser las razones que debe tener un creyente para alabar a Dios? Porque yo creo que eso lo va a contestar Isaías ahí en estos 6 versículos. Isaías nos va a enseñar en este capítulo, digamos que un patrón de alabanza que vemos también en otros capítulos, como el capítulo 25 y 26 de este libro. Incluso hay otros versículos más cortos, no todo el capítulo, en donde él
nos deja ver algunas expresiones de alabanza, de adoración a Dios a lo largo del libro. Y en otros libros que no solamente concentraban la atención de Isaías, quizás cuando Isaías escribió estos versículos, estaba pensando incluso en Moisés, el canto de Moisés ahí cuando los israelitas salieron de Egipto. ¿Recuerdan eso? En Éxodo capítulo 15. Vamos allá, porque ya me están mirando raro. Leamos Éxodo 15. Bueno, no vamos a leer todo Éxodo 15, pero leamos algunos versículos para recordar lo que estamos diciendo. Porque quizás bueno, es uno de los primeros cánticos que encontramos aquí en la Biblia. Pero leamos los primeros versículos de Éxodo capítulo 15 para que entiendan de qué estoy hablando. Dice entonces, el versículo 1, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en la mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo exaltaré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Y así podemos seguir leyendo el capítulo 15. Y aquí vemos otro salmo, escrito por Moisés, un himno, una alabanza escrita por Moisés de lo que Dios había hecho en el pueblo de Israel, recordando las proezas de Dios, recordando cómo Dios había sacado a su pueblo. De hecho, muchos de ustedes han cantado eso, ¿cierto? En un pequeño corito, echó a la mar, quien los perseguía, jinete. ¿Sí recuerdan eso o no? ¿Hay algún pentecostal aquí o no? ¿Sí? Yo creo que todos tenemos un pequeño pentecostal dentro, ¿cierto? Pero hermanos, esto de adorar a Dios nos tiene que llevar a recordar lo que Dios ha hecho. Reconocer las obras de Dios, la grandeza de Dios, su magnificencia, su poder. Y cuando nos detenemos a pensar en todo eso, pues ¿qué va a resultar? Un cántico a Dios. Ese es el título del mensaje. Un cántico a Dios. Una alabanza a Dios. Y es lo que vamos a ver aquí en el capítulo 12. Vamos a ver 12 estrofas de esta alabanza escrita por Isaías. Versículo 1 al 3 es la primera alabanza. Leamos nuevamente esos versículos. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. En primer lugar, Isaías nos ayuda a recordar a Israel lo que está ocurriendo inmediatamente, lo que Dios está haciendo en Israel, ¿sí? Recordemos que hay un tiempo en el que Israel estaba pasando por momentos difíciles en los que no tenía claridad lo que Dios estaba haciendo, y luego Dios soberanamente coge a los asirios y los emplea para hacer juicio a Dios, y luego hace juicio sobre los propios asirios, algo soberano de parte de Dios, todo para cumplir los planes, los propósitos de Dios mismo, ¿sí? Ahora, lo primero que dice Isaías en el versículo 12, recordando en el versículo 1, dice, en aquel día cantaré a ti. Siempre hay un día o hay un momento para adorar a Dios y una buena razón para adorar a Dios, ¿sí? Y las razones no se hacen esperar. Hay una canción que también cantamos a menudo aquí que es 10,000 razones para adorar, ¿cierto? Y uno no tiene que enumerar las razones, pero yo creo que hay más de 10,000 razones para adorar a Dios. Ahora, si hay tantas razones para adorar a Dios, ¿por qué no lo adoramos con tanta frecuencia como creemos que hay tantas razones? ¿O será que yo tengo una perspectiva diferente a la de ustedes acerca de la adoración o la alabanza? Yo creo que entre nuestras disciplinas, una de las disciplinas más afectadas en esta pandemia ha sido esa, la adoración. Ahora, si luchamos con la oración, si luchamos con la lectura,
Imagínense dónde está la adoración. Y creo que todo eso va de la mano. Eso no es una sola cosa. Yo no puedo tener una buena vida de oración si no tengo una buena vida de lectura. Y no puedo tener una buena vida de adoración si no tengo una vida de oración ni de lectura. Esas cosas están ahí. Porque a medida de que usted va hablando con Dios, va leyendo conociendo a Dios a través de la palabra, el resultado de eso es recordar lo que Dios ha hecho, sus maravillas, su grandeza. Y usted va a terminar adorando a Dios, alabando a Dios por lo que Él es. Y es lo que Isaías escribe aquí: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. ¿Cuál es la razón por la que aquí Isaías dice que hay que cantar a Dios, alabar a Dios? Porque se está acordando de lo que Dios hizo, ¿sí? Y reconoce que la disciplina o la forma en que Dios intervino soberanamente en la vida de los israelitas tuvo un propósito, pero también reconoce la gracia de Dios al decir que su indignación se apartó de él y que Dios los había consolado. ¿Sabe cómo se llama eso en la Biblia, hermanos? Misericordia. Misericordia. Entonces, yo le puse a esta primera estrofa: sus misericordias son inagotables. La primera razón que encontramos para adorar o alabar a Dios son sus misericordias, las misericordias de Dios. Y si ustedes notan ahí en el pasaje, los verbos enojar, apartó y ha consolado, esos dejan ver la misericordia de Dios, ¿sí? Cómo Dios detiene su ira, su castigo sobre nosotros para restaurarnos y darnos algo que no merecemos. Eso se llama en la Biblia misericordia, lo que Dios nos da aunque no lo merezcamos. Ahora, lo primero que él menciona ahí, Isaías, es el enojo, ¿cierto? Pues aunque te enojaste. Y no hay una cosa más fea que enterarse que alguien está enojado con uno. ¿Sí? A veces yo cuestiono eso porque la gente dice, no, que es que estoy enojado con esa persona. Y uno entiende si es eso reciente, pero lo que uno no entiende es que la gente esté enojado hace 20 años con su tía o con su hermano. ¿Sí? Bueno, aunque eso es grave, no es tan grave y tan aterrador como saber que Dios está enojado contigo, que la ira de Dios está sobre ti. Entonces, si nosotros podemos reconocer que la ira de Dios no está sobre nosotros, como dice Isaías, hablando de Israel, eso en sí mismo ya levanta un acto de adoración y de alabanza a Dios. Eso debería ser suficiente para aclamar, para adorar a nuestro Dios. Pero en realidad nosotros no estamos tan centrados en Dios como creemos y por eso es tan difícil adorarlo a Él. Porque las circunstancias inmediatas son las que roban nuestra atención y nos hacen olvidar realmente lo más valioso y lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Piense por un momento, ¿de dónde lo sacó Dios a usted? ¿Qué sería de su vida sin el Señor? Yo digo, eso me aterra pensar en eso. Y digo, gracias, Señor, gracias por salvarme, gracias por salvarme. Porque yo no puedo concebir mi vida sin el Señor. Ahora, eso me asusta. Y yo, honestamente, que eso queda aquí entre nos, yo le he dicho al Señor, si eso llegase a pasar, Señor, llévame antes. Porque yo no quiero vivir en este mundo sin el Señor. No quiero vivir sin el Señor. Yo ya viví sin el Señor y ya sé lo que significa vivir sin Cristo. Pero yo quiero estar hasta mi último día, mi respiro, mi último, ¿cómo se dice? Aliento de vida con el Señor. Hermanos, porque no hay otra cosa más aterradora que saber que la ira de Dios cayó sobre nosotros o que está sobre el pueblo. ¿Sí? Eso es aterrador. ¿Sí? Y Pablo mencionó eso también en Romanos 1:18 cuando dijo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Lo que Pablo hace en ese pasaje es que nos recuerda que esta es la respuesta de un Dios santo contra el pecado. Y ya Dios había mostrado esa misma ira al pueblo de Israel. Por eso los había juzgado, por eso Dios había castigado a ese pueblo. Usemos ese término, el juicio de Dios. Porque Dios no tolera el pecado. Por eso él dice, después de mencionar el enojo, dice, pues aunque te enojaste contra mí, ahí viene la parte hermosa, dice, tu indignación ¿qué dice? Se apartó. ¿Mm?
Y ustedes recuerdan eso del capítulo 11, la esperanza final para el remanente de Israel vendría como dijo Isaías, miren el versículo 1 del capítulo 11, dice ahí, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿De quién estaba hablando? Bueno, del padre de David, de Isaí, de donde vendría el Mesías, ¿sí? Y cuando nosotros pensamos en él, pues él fue quien recibió esa ira de Dios. Él es quien recibe la ira de Dios en nuestro lugar. Y tenemos las mismas misericordias de Dios hoy día nosotros que Dios tuvo con Israel. Ahora, Dios no nos castiga a nosotros porque ha castigado a su Hijo Cristo en nuestro lugar. Y solamente cuando pensamos en eso, eso debería ser suficiente para que nosotros estemos en una adoración constante a Dios. Pero de nuevo, no es algo que con frecuencia estamos pensando, ¿sí? La expiación de Cristo no es algo que nos detiene para adorarlo continuamente, pero deberíamos pensar un poco más en eso. Cualquier criatura redimida debería constantemente estar alabando a Dios por lo que Dios hace. Lamentablemente hoy estamos más concentrados otra vez en lo circunstancial, en lo que está ocurriendo, ¿sí? Y por eso la gente está sufriendo de estrés. Ahora, a mí no me preocupa que haya estrés, pero me preocupa cuando hay un cristiano que dice que tiene estrés, porque digo, ¿dónde está Dios en la vida de esa persona? Y no hay que indagar mucho, sino preguntarle a esa persona, ¿y en qué está pensando? Y no está pensando en la justicia divina, no está pensando en lo que Cristo hizo por él, no está pensando en su justificación. Está pensando en sus circunstancias, está pensando en lo externo, está pensando en sus emociones, en cómo se siente, pero no está centrado en Dios, en sus obras, en quién es Él, en lo que Él ha hecho por usted. Y obviamente el resultado de eso no va a ser una alabanza a Dios, va a ser más bien quejarse, va a ser el estar luchando con algunas cosas de la vida. Pero Isaías nos ayuda a ver que Dios en su misericordia retiró o él dice su indignación se apartó de él. ¿Mm? Y lo que dice después en el versículo es, has consolado, has consolado. Entonces dice, aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Eso es lo que va a cantar, eso es lo que espera Isaías que el pueblo haga, que canten a Dios por lo que Dios hizo por ellos, que los consoló, que a pesar de que estaba enojado con ellos, apartó su ira de ellos y los ha consolado. Eso debería producir en su pueblo alabanza para la gloria de Dios. Y otra vez, este pueblo, aunque era muy diferente a nosotros, tiene las mismas razones que nosotros para no alabar a Dios. Miren cómo dice Isaías en el capítulo 54. Miren un momento hablando de la forma en que Dios tiene misericordia de este pueblo. Isaías capítulo 54. Y miren el versículo, vamos a leer desde el versículo 7. Esto describe un poco el cuadro de cómo Dios veía a este pueblo, cómo lo ve. ¿Están ahí? Versículo 7. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes, ¿qué dice? Misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti, pero por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor, porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reteñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Qué tierno es Dios con este pueblo, ¿cierto? O sea, Dios les dice en su soberanía que Él tiene que hacer algunas cosas con ellos, que tuvo que castigarlos, que tuvo que enseñarles, que tuvo que moldearlos, pero que Él no se apartará de ellos, que ahí estará presente su misericordia.
Y en cada tiempo de la historia, el pueblo debería adorar a Dios por lo que Dios ha hecho. ¿Recuerdan lo que dice? Bueno, hay muchos versículos, no solamente un versículo. Dice, el Señor es lento para la ira, pero grande en misericordia. No sé cuántas veces se repite eso en los salmos, pero es más de 3 veces que los salmistas dicen esto. Sí, el Salmo 145, 8 y muchos otros versículos, incluso fuera de los salmos, dicen, el Señor es grande en misericordia. Él es lento en ira y grande en misericordia. Y nosotros creo que hemos sido testigos de esa misericordia también, porque la hemos visto en nuestra vida también. Pero la única forma de que Israel cantara en primera persona con tanta seguridad que ellos experimentarían esa redención es habiendo conocido a Dios. ¿Sí? Este era el pueblo que tenía la responsabilidad de ayudar a ver a los otros pueblos a Dios a través de ellos. De la forma en que Dios obraba en ellos. Es que ellos experimentarían esa redención. Y note que en esos sustantivos que aparecen en el versículo 2, están precedidos por ese adjetivo mi. ¿Sí? Miren el versículo 2 nuevamente. Dice, he aquí Dios es salvación mía. Y luego dice, no temeré porque es mi fortaleza, mi canción. Y luego salvación para mí. Todo eso es de forma muy personal. ¿Sí? Y yo creo que esa experiencia de adoración debe ser de la misma forma, debe ser el resultado del trato de Dios con cada uno, con cada persona. O sea, no podemos imponer una adoración a una persona. Y escuchamos algunas advertencias de Dios en cuanto a eso, porque dice el Señor que este pueblo de labios me honra, me adora, pero su corazón está lejos de mí. Porque no hace parte de las experiencias que ellos han tenido de Dios, de ver el resultado de cómo Dios ha obrado en su vida para que el resultado de eso sea una vida que adore, que alabe al Señor. Y si no estamos adorando al Señor, ¿qué estamos haciendo? Bueno, seguramente nos estamos adorando a nosotros o estamos adorando otra cosa que no sea el Señor. Entonces, por último, en esta estrofa, Isaías nos deja ver que la fuente de ese verdadero gozo en el creyente es su salvación. Miren el versículo 3, nuevamente como dice ahí en el versículo 3. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Eso se escucha bonito, ¿verdad? ¿Cómo es que Isaías dice esto? ¿Sí? ¿En qué estaba pensando Isaías? Quizá les estaba pensando en otra escena del Antiguo Testamento, hablando de otra vez de Israel y de Moisés, cuando Moisés estaba golpeando la roca. ¿Recuerdan eso que tenían sed? Y le dice Dios que con una vara, en Éxodo capítulo 17, le dice golpee la roca. ¿Y qué pasó? Fuentes de agua, ¿cierto? Y no eran 5 los que estaban ahí, de los que iban a tomar de esa agua, ¿sí? Isaías puede ser que tenga en mente este cuadro milagroso de la forma en que Dios obró. Ahora, cuando nosotros pensamos en esto, de hecho hay un cantico también con respecto a eso, ¿cierto? Está en la peña de Oret que está brotando. ¿Sí lo saben o no? Agua de vida, salud. ¿No saben eso? Alabanza a Dios, ¿sí? Y cuando Moisés recordaba eso, o cuando Isaías recordaba eso, el producto de eso era adorar a Dios por lo que Dios había hecho. Adorar al Señor por sus maravillas, por sus grandezas, por sus prodigios, por sus milagros. Y hermanos, lo que estoy animándolos a hacer es a que pensemos, recordemos lo que Dios ha hecho. Lo que Dios está haciendo, detengámonos a ver lo que Dios está haciendo. Porque uno se sienta en una reunión con los hermanos y pregunta, hermanos, ¿y cómo les ha ido? Y cuéntanos qué está haciendo Dios, testificar. Parece que Dios no está haciendo nada, ¿cierto? Estamos pasando por encima de todo lo que Dios está haciendo. Y nuestro Dios es un Dios soberano, es un Dios que sigue obrando con poder, es un Dios que sigue haciendo milagros, es un Dios que sigue salvando. Y no lo estamos alabando por eso. Parece que nos hemos detenido en medio de la pandemia, que la pandemia, Dios perdió el control en la pandemia. No, hermanos, esto hace parte del control divino que Dios tiene. Y a mí me aterra muchas veces pensar en eso porque veo a tantas personas, de hecho, algunas personas nos llamaban
o bueno, nos llamaron en algún momento para pedir oración por sus familiares que estaban muy mal y en verdad así era. Y oramos por ellos y los vimos muy mal también algunos de ellos. Y no estoy hablando de personas que asisten a la iglesia, o quizás sí, un par de veces vinieron. Pero después de que esas personas se sintieron mejor, se curaron, uno esperaría que el resultado de toda esa vivencia y de ver la misericordia de Dios fuera alabar a Dios, estar aquí diciendo gracias Señor, el Señor me sanó. No, no. Antes regresan a su vida y, o sea, tienen una memoria tan corta de quién es Dios. Ahora, eso no me extraña en alguien que no es un hijo de Dios, en alguien que no ha disfrutado su salvación. Pero mire cómo nuevamente dice otra vez aquí Isaías, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. El único gozo verdadero proviene de nuestra salvación. O sea, no podemos responder bien a unas circunstancias como esas si no hemos sido salvos. Es natural encontrar respuestas diferentes a esas en personas que no han sido salvas, pero los creyentes que hemos sido objetos de la salvación debemos estar en una constante alabanza a Dios por lo que Él hace. Ese debería ser el resultado de nuestra vida, ser verdaderos adoradores. Ahora, me gusta esto de la fuente de Oret que está brotando, pero me gusta más cuando lo escucho de Jesús. ¿Recuerdan esa conversación de Jesús en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, donde él habla con la samaritana? El versículo 13 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Versículo 14 más, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que saltea para vida eterna. Eso sí es música a los oídos del Señor. Esa es la melodía. Él es la fuente de Oret que está brotando. Hermanos, si nosotros tenemos manantial un manantial y otros tienen de esa sed. Yo no sé si ustedes entienden con claridad eso, ¿sí? Pero es como si usted tuviera un pozo de agua en su casa. Eso es valioso aquí en Santa Marta, ¿cierto? En tiempo de sequía, ¿sí? Y alguien viene a pedirle agua y usted con gozo da agua, porque usted sabe que tiene ahí esa fuente inagotable de agua y puede repartir a los demás. Pero usted no puede dar de lo que no tiene. Pero nuestra fuente de gozo es Cristo, nuestro Salvador, porque nos ha puesto dentro de esa salvación. Y por eso podemos alabarlo, podemos glorificarlo por eso. Y esto debe ser algo constante, esto no debe ser algo esporádico, esto no debe ser... es que reducimos esto de la adoración, de la alabanza a Dios a 3 canciones los domingos. No, eso no es... O sea, hermanos, lo que hacemos aquí el domingo cuando cantamos y alabamos al Señor, y gracias a los hermanos que tocaron hoy, me encantan las 3 canciones que escuchamos. Pero cuando hacemos eso debe ser el resultado de nuestra vida de adoración, de alabanza del resto de la semana. O sea, si llegamos aquí, yo entiendo eso, si llegamos aquí fríos, no hemos escuchado nada, no le hemos mencionado a nada a Dios, pues obviamente esas canciones van por el techo, van lejos de nuestro corazón, de lo que Dios está haciendo en nosotros, ¿sí? Porque no lo consideramos de la misma forma. O sea, esas verdades no están relacionadas con nosotros. No se limite nada más a eso. Adore al Señor. Yo no sé si a usted le pasa esto y voy a compartirle algo muy personal, pero a mí me gusta tener mis tiempos personales con Dios donde ojalá esté solo. Y cuando estoy leyendo, cuando estoy orando, uno inevitablemente muchas veces termina cantando, ¿cierto? Y algunos dicen, amén, que solo lo haga ya con el Señor, ¿sí? Pero es inevitable que haya una reacción de adoración, porque uno ve su palabra, uno está hablando con el Señor y uno dice, wow, qué regalo que tenemos de parte de Dios. Ahora, si estamos enfocados otra vez en la situación, en la economía, en el paro, no, es que esto ya está... No. Hermanos, ¿qué Dios tenemos? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor? Voy a contarles algo para que me ayuden en oración. Ayer una señora habló con mi esposa, ya pidió consejería.
Y esta señora estaba hablando de quitarse la vida. Y eso es triste, una persona que está pensando de esa forma. Pero ¿sabe lo que más me entristece de escuchar a una persona así? Escuchar que esa persona dice ser cristiana. Eso sí me parece triste. Porque entiendo de una persona que no está seca, que no tiene una gota de agua, no hay esperanza para ella. Pero una persona que dice que es creyente, que entiende el evangelio, yo en verdad dudo de que una persona en una condición así no pueda ver a su Salvador. Porque si Él le ha dado la salvación, hermanos, en cualquier circunstancia podemos poner nuestra confianza, nuestra fe en el Señor y Él nos va a sacar adelante. Él nos va a ayudar. Dice el Señor, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Jamás. Él va a ser nuestra mayor satisfacción cuando nos ha puesto dentro de la salvación. Y por eso no podemos dejar que nuestro gozo dependa de otras cosas, de las circunstancias, no. Hermano, ¿cómo está? Bien, pastor, y perdí el trabajo ayer, pero estoy bien. Amén, porque no está pensando en que usted depende de su trabajo, sino del Señor, ¿sí? Que su satisfacción, su seguridad está en el Señor, no en lo que usted posee, no en sus capacidades, no en sus cualidades. Por eso aquí continúa Isaías diciendo, he aquí Dios es mi salvación, salvación mía. Me aseguraré y no temeré. No temeré porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. Qué bueno uno poder llegar a ese punto de decir eso, ¿cierto? Él es mi confianza, Él es mi fortaleza, Él es mi Señor, nada me moverá. Eso es lo que el Señor quiere, que lleguemos a ese punto de confianza. Y eso lo vamos a hacer cuando estamos confiados plenamente en Él, en quién es Él, en cómo obra Él. Esa confianza nos permitirá echar afuera el temor, nos permitirá echar afuera todo lo que no glorifique a Dios. Pensemos en algunas aplicaciones antes de ver la otra estrofa. Solo podemos poner nuestra esperanza en las misericordias de Dios, porque dice la palabra de Dios que son nuevas cada mañana. ¿Cuántas cosas usted escucha que Dios dice en la Biblia son nuevas cada mañana? Son nuevas cada mañana. Esto es un paquete al día, ¿cierto? Como el Padre Nuestro, el pan de cada día, ¿sí? Y eso es para que hagamos memoria de quién es Él, de lo que Él ha hecho. ¿Cuándo? Cada día como sus misericordias. Eso no es al mes, no, es cada día. En eso deberíamos estar ocupando nuestra mente, pero estamos tan dispersos en lo que pensamos que estamos lejos de pensar en eso y que eso sea el centro de nuestra adoración. El plan de Dios es que quiere evitar que su ira caiga sobre su pueblo. Nada puede darnos un gozo continuo como una salvación que encontramos en Cristo. Él es el único que puede traer esa esperanza a cualquier vida, en cualquier circunstancia definitiva en la vida de una persona. ¿Sí? Entonces, el mismo cántico que escuchamos aquí es el mismo cántico que debe Dios escuchar en su pueblo. Miremos la otra estrofa, el versículo 4, 5 y 6. Dice el versículo 4, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, clamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Ahora, esta segunda estrofa, en esta parte, que podríamos llamarle salmo, en esta segunda parte del salmo, se escucha en segunda persona y en plural. Él dice, diréis, dad gracias. Es algo colectivo, no es algo que hacemos solos. Y esto nos ayuda a pensar también de cómo Dios nos ha puesto dentro de un pueblo, dentro de una iglesia, para que lo alabemos juntos. Desde el principio, él dice ahí en el versículo 4, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre. ¿Qué es eso de aclamar el nombre de Dios? ¿Qué significa eso de aclamar el nombre de Dios? Alabar el nombre de Dios. ¿Cuántos nombres tiene Dios?
Hagamos un estudio de eso, cuántos nombres tienen. Pero cuando pensamos en todos esos nombres que tiene Dios, Elohim, Yahvé, Jehová, el Shaddai, todos esos nombres nos revelan algo del carácter de Dios, de su grandeza, de su poder, nos recuerdan lo que Él ha hecho. Y por eso Él dice, proclamad, aclamad mi nombre. Es el nombre sobre todo nombre. Eso es lo que Él quiere. Todos esos nombres revelan algo de lo que Él ha hecho, de lo que Él es capaz de hacer. ¿Cómo cantamos? Esta mañana como cantamos dos canciones y una de ellas era Eres todo para mí, ¿cierto? Sí, o así decía un corito, ¿sí? Estoy tratando de recordar, bueno, yo le tomé la foto aquí a la canción. Eres todo lo que anhelo, ¿ya se acordaron? Sí. Y al final dice, eres todo para mí, eres todo para mí. Eso es fácil decirlo, pero en la práctica podemos decir eso. Creo que la hermana leyó Filipenses al cantar esa canción. Podemos decir en realidad que estamos dispuestos a renunciar a todo porque el Señor es todo para nosotros. Eso es adoración real, eso es alabanza verdadera, ¿sí? No es solamente decir algo con nuestros labios, porque ya dije lo que eso significa para Dios. Una alabanza que está lejos, que no está en el corazón. Este pueblo de labios me honra, dice el Señor, y no, Él no quiere eso. Él quiere que realmente estemos conectados con lo que Él hace, con lo que Él es. Eso es lo que Él quiere. Aclamad. Y ese verbo aclamar tiene la idea más de, no tanto de proclamar, sino más de alzar la voz, de gritar, de decir, Dios, nuestro Salvador. Esa es la idea, y tiene la idea también como de aplaudir, de hacer bulla de lo que nuestro Dios es para nosotros. Y saben algo, hermano, yo siento que la iglesia está como apaciguada, como anestesiada, como en silencio, especialmente en esta pandemia, como que no queremos hacer ruido de nuestro Dios. Dios está en control. Dios sigue obrando. Nuestro Dios no ha cambiado. Nuestras circunstancias han cambiado, pero Él está en control de esas circunstancias. Él está en control de esas circunstancias. En esta segunda estrofa, la razón que encontramos es que Él quiere que testifiquemos de sus maravillas. Noten ahí como Él dice en el versículo 4, haced célebres en los pueblos sus obras, lo que Él ha hecho, lo que Él está haciendo en este momento. Recuerden su nombre, pero recuerden sus obras, compartan sus obras. Hermanos, si no la pasamos hablando de política, no la pasamos hablando de la pandemia, de la economía, del paro. ¿Y Dios dónde está? ¿Qué está haciendo el Señor? Ahora mismo, ¿qué está haciendo el Señor en tu vida, en tu familia? Compartamos de eso. Ya como que es tan obvio que Dios nos bendiga que ya ni hablamos de eso. Es algo ordinario hablar de Dios. No, hermanos. Debe ser cada día algo extraordinario hablar de lo que nuestro Dios hace. Y tenemos que seguir alabándolo a Él. No piense que eso lo hace simplemente por usted, para que no, es para Él, es para su gloria, es para alabarlo. Es la razón por la que Él quiere que ser escuchado su nombre en nuestros labios, para que Él sea reconocido como el que es el Salvador, el Santo de Israel, como dice ahí en el versículo 6. Eso es lo que Él quiere. Aclamad, haced célebres. Y ese verbo de haced célebres lleva más una idea de un conocimiento más íntimo, más profundo en esa relación. Recordar, después dice, recordar es el otro verbo que usa ahí el versículo. Y la raíz de ese verbo lleva implícita la palabra corazón, porque se creía, o todavía los judíos creen, que el corazón es la sede de la memoria. Entonces, hablamos de algo que está conectado, que es en nuestro más íntimo ser, cuando aclamamos a Dios, cuando recordamos lo que Él es, que hagamos memoria realmente de lo que Él está haciendo o ha hecho en nosotros. Ninguna de estas acciones es pasiva, todo eso, todas esas acciones son activas que nos deben estar recordando constantemente sus misericordias. Esta es la forma en que Dios va a llamar a otros al arrepentimiento. Cuando otros puedan ver
a través de su pueblo, a través de su iglesia, lo que Él está haciendo. No tenemos que hacer un servicio de sanación y milagros, hermano, para que otros vean que tenemos un Dios que hace milagros y que es soberano y que hace cosas sobrenaturales. Porque Él está haciéndolas, solamente que tenemos que proclamar lo que Él está haciendo, exaltarlo a Él, reconocerlo a Él. Eso es lo que quiere Él. Hermanos, yo no sé por qué, pero en esto de la música, de la alabanza, de la oración, tenemos que reconocer que la música tiene tanto poder, ¿cierto? Yo estaba leyendo en algún lado que Michael Jackson ha sido históricamente el cantante que más copias de música ha vendido en el mundo, históricamente. Y eso me sorprende pensando que hasta hoy él tenga ese récord, porque de su muerte ahora o de su vida artística ahora ha cambiado mucho la parte digital, ¿sí? Hoy puede correr eso con más velocidad. Pero lo que me parece increíble es que yo estoy tratando de recordar la cifra, como 55 millones de copias. Y yo no me sé ni una frasecita de una canción. O sea, lo siento, yo no hago parte de esos 55 millones. Pero hermanos, nosotros los cristianos tenemos muchísimas más razones para alabar, para exaltar a Dios y que ese mensaje se extienda, se viralice, si usamos el término más moderno, de quién es nuestro Dios, en quién hemos creído. Pero hermanos, tenemos que hacerlo, tenemos que responder a lo que Dios nos está diciendo. Y creo que en cierta forma Israel tenía esa misma responsabilidad y la había abandonado. No estaban concentrados en su Dios, en lo que Él había hecho. Y por eso Isaías y muchos otros recuerdan lo que Dios hizo con Moisés, lo que Dios hizo con Moisés, lo que Dios hizo con Moisés. Recuerden, es el mismo Dios, es la misma gracia, es su mismo poder, es su misma soberanía. Alábenlo, adórenlo. Pero no, tenemos que repetir la historia otra vez. Repetir la historia para finalmente reconocer que sí tenemos el mismo Dios y que podemos alabarlo, podemos adorarlo. Los israelitas no podían pensar que habían sido llamados por un Dios todopoderoso y su nombre pasaría desapercibido por las demás naciones. Ellos no podían darse ese lujo, como tampoco la iglesia puede darse ese lujo. Saben, el mundo observa a la iglesia. El mundo te está observando a ti si tú dices que eres un cristiano, la forma en que tú vives, lo que tú haces. Y eso yo sé que parece abrumador, especialmente para un joven. Por eso no se quieren identificar como creyentes y muchos se rehúsan a bautizarse y demás. Pero para una persona que ha sido objeto de la gracia de Dios, que ha disfrutado de su salvación, que ha sido regenerada, que ha sido cambiada, no va a haber un mayor gozo que decirle al mundo: el Señor me ha salvado, Él es mi roca, Él es mi refugio, Él es mi fortaleza, en Él confía mi alma. No creo que haya otra mayor razón para alabar a Dios que esa. No necesitamos otra cosa. El último versículo, lo que dice aquí Isaías en el versículo 6, nuevamente leámoslo. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Este último versículo el autor personifica a Sión o a Israel en una mujer a la que le ordena que debe alabar, que debe celebrar o regocijarse en el Señor. Eso es lo que dice: oh Sión, regocíjate en el Santo de Israel que está en medio de ti. Hermanos, nuestro Dios está aquí con nosotros. Y cada vez que estemos reunidos aquí, la gente debería enterarse que hay una fiesta aquí adentro con el Señor. Y no digo que debemos volvernos carismáticos o pentecostales. Creo que todos llevamos uno de esos dentro de nosotros. Pero sí que genuinamente podamos con libertad adorar a Dios, adorar al Señor. A mí me preocupa cuando la gente es tan fría en la adoración, porque yo digo: wow, este hermano tuvo una mala semana. Sí, a mí me preocupa, perdone si uno juzga con eso, pero uno dice: ¿será que el hermano sí pudo orar? ¿Será que el hermano sí pudo hacer sus devocionales? ¿Estará pasando por algo? Porque yo no puedo pensar, hermano, estar cantando lo que esta mañana hemos cantado y
no relacionarlo con lo que Dios está haciendo en nuestra vida, con lo que Él ha hecho en el pasado, con lo que nos espera en el futuro. Y estar ahí estático. Yo perdónenme hermanos, pero yo no veo sentido en eso. Porque es que tenemos un Dios que nuevamente sus misericordias son nuevas cada mañana y un Dios que se quiere glorificar, que quiere que lo exaltemos, que quiere recibir adoración. Y lo podemos hacer individualmente, como la primera estrofa nos indica, o colectivamente, como lo vemos aquí en estos últimos 3 versículos, adorar a nuestro Dios. Y esa es una de las cosas que más he extrañado cuando no nos podemos reunir presencialmente. Adorar a Dios como lo hacemos acá. Y yo sé que cada domingo es diferente y eso, ¿por qué es diferente? Porque nuestra adoración entre semana es diferente también. Hagamos la práctica. Trabajemos esta semana en nuestra adoración al Señor. Alabemos más al Señor esta semana. Coja un salmo esta semana, cante al Señor esta semana y lleguemos aquí próxima semana. Va a haber un resultado diferente. Va a haber un resultado diferente porque estamos más sensibles a poder apreciar, a poder reconocer a nuestro Dios y ver la grandeza de nuestro Dios y Salvador. Es la forma en que Dios quiere que respondamos a sus maravillas, a sus obras, que lo magnifiquemos a Él. ¿Saben lo que significa la palabra magnificar? Es agrandar, ¿cierto? Es darle el sentido magno que tiene Dios de lo que Él hace, ¿sí? Él no es de cosas pequeñas, Él hace cosas que nadie, ninguno de nosotros podemos hacer. Esas son sus obras y esas obras son dignas de alabar, hermanos. Esas son obras dignas de alabar. A veces a mí me aterra con tanta facilidad que personas publican cosas en sus estados y mencionan cosas, perdónenme, hermano, cosas ridículas, ¿sí? Que yo digo, si lo mismo hiciéramos con nuestra fe, con lo que Dios está haciendo, ¿qué aprendiste? Comparte un versículo, comparte una verdad, algo que te impactó en la palabra, en tu devocional, ¿sí? ¿Cómo estás viviendo? O sea, algo que Dios está haciendo en tu vida inmediatamente. ¿Por qué no compartimos eso en las redes sociales? ¿Eh? No, si le cambiamos los cordones al zapato, ahí está el zapato con un cordón nuevo. Qué ridículo eso, hermanos. Perdóname que me vaya allá, pero es que perdemos el tiempo en esas cosas. Y ustedes saben que yo no soy muy dado a las redes sociales. Pero cuando publico algo, hermanos, es porque realmente eso ha ministrado mi vida y quiero que ministre sus vidas. Y yo tengo que trabajar, tengo que crecer en eso, porque da la idea de que como que Dios está haciendo algo solamente cada 15 días en la vida del pastor, cuando lo publico. Pero es porque no me gusta publicar cosas tanto, o sea, no soy tanto de las redes. Pero hermanos, si nos valemos incluso de eso, de la era digital en la que estamos viviendo, podemos adorar al Señor. Otros pueden estar aquí conociendo a Cristo a través de sus vidas, a través de las obras que Dios está haciendo en sus vidas. En verdad, yo tengo tanto para decir a la gente de lo que Dios ha hecho en mi vida, que si mis hijos dicen, pero es que a papá le gusta hablar y hablar, yo tengo mucho que decir de lo que Dios ha hecho. Mi historia con Dios no ha terminado. Y lo alabo a Él por eso, porque Él es tan bueno, Él es tan grande, Él es tan misericordioso, hermanos. El ser pastor de esta iglesia es un gran privilegio. El pastorearlos a ustedes, ustedes no saben las gracias que yo le doy a Dios por eso, porque yo siento que eso es inmerecido. Y alabo al Señor por todo lo que Él nos permite hacer. Pero todos tenemos que aprender o crecer en nuestra oración a Dios, alabarlo a Él. Si no tiene recursos para eso, vaya a los salmos, lea los salmos. Después de leer un salmo va a ser inevitable que usted tenga una expresión de adoración para Dios. ¿Sí? Pero no lo lea ahí a la carrera y no. Vincule eso con lo que Dios es y con lo que Él está haciendo en su vida. Tenemos un llamado ineludible como adoradores de Dios, pero no podemos alabarlo, no podemos adorarlo si no hemos recibido a su Hijo Cristo. Y si alguien está aquí que no ha recibido a Jesús, que no tiene esa confianza en Jesús, yo le invito a que hoy piense en eso. Como dije en el caso de esta mujer que tiene esos pensamientos y espero que ahorita me lo pueda recordar para orar. Cuando yo pienso en el cristiano, hermanos, pienso que nosotros tenemos
tantas razones, tantas para adorar a Dios. No necesitamos que Dios esté haciendo cosas sobrenaturales cada día para alabar a nuestro Dios. Solo la salvación es mérito suficiente para que de aquí a que expiremos el último aire, el último aliento de vida, adoremos y alabemos a nuestro Dios. Solo eso es suficiente, la salvación que tenemos en Cristo. Piensen en lo que Él ha hecho. Piensen en lo que su Hijo hizo por nosotros. Piensen que la ira de Dios cayó sobre Él. Eso ya nada más es suficiente para que terminemos en adoración a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias esta mañana por tu palabra. Gracias por este salmo, Señor, de Isaías, por esta adoración que Isaías pretende que el pueblo recuerde las obras tuyas. ¿Quién eres tú, Señor? Es increíble pensar, Señor, que todavía hoy podamos meditar sobre lo que hiciste con Moisés y mucho antes de él. Hoy podemos reconocer, Señor, que tenemos un Dios que nadie tiene. Tenemos un Dios, Señor, que se complace en recibir gloria. Tenemos un Dios, Señor, que derrama su gracia sobre nosotros. Un Dios que se dio a sí mismo por nosotros. Que es digno de ser admirado, magnificado. Señor, perdónanos si a veces minimizamos tu poder, minimizamos tus obras, o se nos hacen tan cotidianas, Señor, que ya ni siquiera podemos agradecerte por lo que haces. Perdónanos, Señor, si esa es nuestra actitud. Ayúdanos, Señor, como podemos ver aquí en Israel, Señor, que ellos puedan, que como ellos pudieron adorar a Dios, nosotros, Señor, también podamos reconocer a nuestro Salvador, especialmente si Jesús es nuestro Salvador. Padre, si alguien no tiene esa seguridad, esa confianza en su salvación, Padre, que hoy, Señor, pueda confiar en que Jesús tomó su lugar en la cruz para cargar su pecado y otorgarle su justicia y su gracia a través del Señor. Ayúdanos, Señor, para que como iglesia podamos crecer en alabanza, para que podamos usar, Señor, esta melodía en tu nombre, Señor, y el mundo, Señor, esta ciudad, nuestros vecinos, nuestra familia, Señor, a la que no le hemos hablado, puedan escuchar, Señor, lo que tú has hecho en nuestra vida, que podamos hablar sin temor. Gracias, Padre, por este mensaje, por estos versículos, Señor, y gracias por tu iglesia. Bendecimos, Señor, tu palabra, ayúdanos a meditarla y a recordarla durante la semana, Señor. Te lo pedimos en Jesús, nuestro Salvador. Amén.